Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Y estoy dando una serie sobre nuestro padre Abraham. La Biblia lo llama el padre de la fe, amigo de Dios. Un sirio, dice Deuteronomio, que estaba a punto de perecer, pero por la gracia de Dios fue rescatado, fue salvo y fue justificado por creer a Dios, justificado por fe. Ya hemos hablado 3 estudios, 3 temas sobre Abraham. Este es el número 4. En el primer estudio explicamos que fue la gracia de Dios quien eligió a Abraham, ya que no es por méritos, sino por la gracia de Dios. Todo, desde el principio hasta el final, es por la gracia de Dios únicamente. Y la gracia es favor inmerecido. Gracia no es darle un plato de comida a un vagabundo, pero si ese vagabundo le roba y usted le sigue dando comida, eso se llama gracia. Es importante saber estas cosas. La gracia siempre ha existido porque Dios es gracia. Dios no tiene gracia. Él es gracia. El pacto de la ley, el pacto del Sinaí, nunca anuló ni invalidó el primer pacto de la promesa que Dios le hizo a Abraham, sino que el pacto de la promesa le fue añadido al pacto de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. A ese pacto le fue añadido las leyes del Sinaí, no a modo de alteración o enmienda, ni para desacreditarlo, ni para mezclarlo como se mezcla el agua con el vino, sino para que permanecía ese pacto del Sinaí permanecía subordinado a las promesas hechas a Abraham en cuanto a su simiente. Si usted lee Gálatas capítulo 3, dice que a la promesa se le añadió la ley. Y yo voy a explicar aquí todas estas cosas. Vamos a explicar todas estas cosas para que podamos entender profundamente la Biblia. Eso fue en el primer estudio. En el segundo, explicamos cómo fue que Dios se le apareció a Abraham. Y además estudiamos sobre diferentes aspectos de su vida y de nuestra vida y cómo es que nos relacionamos unos con otros. En el tercero explicamos y empezamos con Génesis capítulo 1 y explicamos del 1 hasta el capítulo 2, del capítulo 12 del 1, versículo 1 al versículo 2. Y también explicamos varios asuntos de la fe de Abraham y de la nuestra. Y finalizamos el estudio número 3 explicando sobre la nación de Israel y su fracaso como nación. Hoy
empezamos el cuarto estudio, donde ya iremos un poco más profundo sobre la vida de este hombre de fe y donde explicaremos qué sucederá con los judíos que no aceptan a Cristo. Hacemos una pregunta y así proseguimos en este estudio. Vamos a hacer una pregunta y una pregunta que debemos responder y que no es agradable la respuesta. ¿Qué va a suceder entonces con todos los judíos que han rechazado a Cristo y que han muerto rechazando a Cristo? Los judíos creen que por haber nacido bajo una nación judía, que son salvos automáticamente. Ellos creen que su salvación está asegurada. Vivan como vivan y hagan lo que hagan y crean lo que crean. Siempre y cuando tú naces en una nación judía, eres acogido y salvo por Dios. Ellos creen que son los herederos de todas las bendiciones de Dios incondicionalmente. Esta es la creencia de la gran mayoría de ellos. Y no vayamos tan lejos, también lo creen muchos cristianos. Algunos dicen, yo nací en una nación cristiana, yo soy católico desde que nací, fui bautizado y confirmado, yo estoy salvo, yo me confesé con el Padre, Él perdonó todos mis pecados, y entonces están los otros que dicen, yo soy hijo de pastores, la salvación de ellos es transferida a mi vida. ¿No dice la Biblia, serás salvo tú y tu casa? Por lo tanto, yo soy salvo. También están los testigos de Jehová. Ellos creen que serán salvos solo 144,000 de ellos, de su religión. Pero como yo conozco Biblia y yo he leído la Biblia, yo leí que en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 dice que he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Alabado sea su nombre. O sea, que serán salvos millones y millones y millones de gentes que han creído en Jesucristo, de todas las naciones, pueblos, tribus. Alabado sea su nombre. Y así como estas cosas que yo les he mencionado, hay cientos de creencias falsas sobre la salvación. Pero la salvación, mis queridos hermanos y amigos, es un asunto individual, no nacional. No es un asunto de por haber nacido bajo una familia cristiana, ni por haber nacido bajo una nación judía. La salvación es algo individual de cada uno, de la relación que cada uno tenga con Dios, de si ha aceptado o rechazado al Señor Jesucristo. Hay otro grupo de creyentes cristianos, que enseñan que hay dos tipos de salvación. Una para los judíos y otra para los cristianos, o otra para los gentiles. Pero eso no lo enseña la Biblia.
es antibíblico, es una doctrina del mismo infierno. Todo esto que hemos mencionado es pura basura, pura mentira, pura falsedad. Es lo que el diablo y la religión le han hecho creer a un montón de gente. La respuesta a la salvación la encontramos solamente en la palabra de Dios. Ella es nuestro patrón de guía. Ella es infalible y clara en este asunto. No es lo que dice la religión, es lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo en Hechos 10:34, él dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios quiere que todos sean salvos, sean judíos o gentiles, sean chinos, árabes, palestinos o africanos. La salvación está abierta para todos. Y si rechazas la salvación, te perderás, seas judío o gentil. Así de simple. Esta es la verdad del Evangelio. Y Pedro sabía que Dios no hace acepción de personas. Pero hasta ese momento, cuando él fue y le predicó le predicó a esta gente que eran gentiles, y cuando vio que recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, hasta ese momento él creía que Dios no hacía acepción de personas en el pueblo judío. Pero él no creía que Dios quería salvar a toda la gente del mundo. Pedro, al igual que otros creyentes judíos, pensaban que la salvación era solo para los judíos, para todos los judíos que creyeran en Cristo. Porque no todos los judíos van a ser salvos, sino solo aquellos que han creído en Jesucristo. Pero no, Dios le había dicho a Abraham: en ti, significa en Cristo, todas las naciones de la tierra o todas las familias de la tierra serían bendecidas. Cuando Dios le dijo en ti, le estaba diciendo en Cristo, en mi Hijo, todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué todas las naciones serían bendecidas por la fe de un hombre llamado Abraham? Por supuesto que no. Todas las naciones serían bendecidas por quien vendría a través de la familia de Abraham, quien es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Hay un texto en 2 de Samuel que dice que Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Miren, esto es una realidad. Antes que el hombre muera, antes que el pecador muera, Dios idea la manera de traernos a Él. Pero el problema es que hay muchos que desgraciadamente se resisten a la voz del Espíritu Santo.
Desgraciadamente. Hay muchos que fueron cristianos, creyentes, y hoy día están en el mundo, ya no creen en Cristo, ahora se metieron en otras cosas. Y Dios constantemente les está hablando, los está tratando de traer una vez más, pero ellos resisten a la voz del Espíritu Santo. También el apóstol Pablo dijo, porque no hay acepción de personas para con Dios. No existe acepción de personas para con Dios. Dios agrada de toda nación, pueblo, raza que le teme y que hace obras justas de justicia. Dios agrada de todo eso. Si usted rechaza a Cristo, y escuche bien esto, porque quiero ser claro, aquí hay que ser claro cuando uno predica y enseña. Si usted rechaza a Cristo, morirá en sus pecados, sea quien sea judío o sea gentil. Si rechaza a Cristo, morirá en sus pecados. Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos sean salvos, sean judíos o gentiles, y todos cuanto crean serán salvos. Pero todos los que rechazan a Cristo se perderán, sean judíos o gentiles. Porque Dios no hace acepción de personas en cuanto al medio para la salvación. El apóstol Pablo lo enseñó de esta manera. Él dijo en primera de Timoteo 2:5, dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto está más que claro. Más que claro. Y el expositor dice sobre esto, un solo Dios manifestado en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo en su forma encarnada como hombre fue el mediador adecuado, ya que tiene compenetración con los hombres y con Dios. Compenetración con los dos grupos, y es claro y comprensible para los dos grupos. En otras palabras, Jesús es Dios y también hombre, es decir, el mismísimo Dios y el mismísimo hombre. ¡Qué poderoso está esto! Bueno, este Dios Hijo que se hizo hombre, dice el siguiente versículo de Timoteo, primera de Timoteo 2:6, dice, se dio a sí mismo el rescate por todos. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Quiere la salvación de todos. Desea que todos sean salvos. Para eso Jesucristo se dio. Para eso Jesucristo se ofreció en una cruz. Y esto se refiere al hecho de que la muerte de nuestro Señor fue un sacrificio voluntario. Él pagó el precio que el hombre le debía a Dios con su sangre preciosa. Y todo esto tengo que explicarlo así de esta manera para que aquellos que están escuchando comprendan que la salvación es individual, no es porque usted haya nacido en una familia cristiana, ni católico, ni testigo de Jehová, ni judío, sino a través del Señor Jesucristo solamente. Los otros días estaba viendo un video de un lobo que quedó atrapado en una trampa y lo tenía aprisionado por una pata.
Y llevaba varios días, estaba sediento, cansado, con hambre y desesperado, con la lengua afuera, temblando. Y entonces un hombre lo vio y vino a rescatarlo, a liberarlo. Pero el lobo trataba de morderlo, no lo dejaba ni que se acercara. Recobró fuerzas y luchaba. Porque el lobo no entendía que ese hombre quería liberarlo de su tragedia, de las desgracias en que había caído. Al final, el hombre logró liberar al lobo y corrió y se adentró en el bosque. Así es con nosotros. Así es con todos los seres humanos. Cristo se ofreció para liberar al hombre de su tragedia. El pecado es una tragedia, pero muchos son enemigos de la cruz, pelean contra ella, no entienden, no aceptan el hecho de que son pecadores que están muertos y de que necesitan salvación. Y que la única vía de escape es a través de Jesucristo, hombre, quien es todo Dios y todo hombre. Entiende y conoce todo lo de Dios y entiende y conoce todo lo del hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué poderosa es la palabra del Señor. Miren, vamos a 2 Corintios 4:4. Esto es un versículo que nos conocemos todos, pero tiene un poder poderoso del por qué muchas gentes no creen en el Evangelio. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos. Hay otra traducción que dice el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, ¿quién es? El Dios de este mundo es Satanás. Es el diablo, que crea sistemas, crea ideas, filosofías, pensamientos, culturas y un montón de cosas para cegar a la gente. Fíjense que aquí no habla de un velo, aquí habla de una ceguera. No pueden ver. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio y sean salvos y reciban vida y sean libres para servir a Dios a través de Jesucristo. Por eso es que Él los ciega. Ven pero no ven. Escuchan pero no escuchan. Y esto habló Jesucristo sobre esto. Dijo, oyendo no oyen para que sean salvos. O sea, que es importante de que usted, si no entiende estas cosas, usted le pida a Dios, Dios, libérame, quítame esta ceguera que tengo para poder ver. Y aquella persona que ora con sinceridad, Dios le va a quitar la ceguera y le va a mostrar el Evangelio de Jesucristo. Les va a abrir el entendimiento para que les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo. El diablo permite que la gente sepa y entienden. El diablo no permite, es la palabra correcta, que la gente no entienda y sepa sobre este glorioso evangelio de Cristo. Por eso ciega a la gente para que no sean iluminados. Porque el evangelio es el único que trae libertad al hombre. El único que ilumina los pensamientos y el único que salva al hombre de sus pecados. Es el evangelio de Cristo. No es el judaísmo,
no es el islamismo, no son los testigos de Jehová, no es la iglesia evangélica, no son los católicos, no es ninguna filosofía ni ninguna psicología en este mundo, es solamente el evangelio de Jesucristo. Solamente lo que libera al hombre, lo que abre tus ojos. Hace unos días estaba hablando con la secretaria de mi trabajo y con unos empleados que estaban ahí. Y dije, después que resolví un problema, dije, gracias a Dios que tengo la mente de Cristo. Comentario que hice, porque me sentí orgulloso de que pude resolver un problema, porque me ayudó Cristo, me ayudó el Espíritu Santo. Y cuando yo dije eso, se alborotó el gallinero y empezaron a decir, eso es blasfemia. ¿Cómo es que te comparas con Cristo? ¿Cómo es que te haces Cristo? ¿Estás loco?, me decían mis compañeros. Entonces yo, para defenderme, tuve que ir a la Biblia y leer 1 Corintios 2:16, donde dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando leyeron el texto con sus propios ojos, en realidad no comprendían cómo es que podemos tener la mente de Cristo aquí en esta mente. Ellos no comprendían lo que decía este texto. Y entonces, al quedar callados, yo tomé la palabra y dije, los cristianos que hemos nacido de nuevo, los que creemos en Cristo, los que estamos viviendo para Cristo, hemos recibido la mente de Cristo porque pensamos como Cristo, vivimos como Cristo, andamos como Cristo, hacemos lo que Cristo haría, hablamos como Cristo. Y se nos ha pegado todo lo de Cristo porque pertenecemos a Cristo. Alabado sea su nombre. Cuando usted anda mucho con una persona, o cuando usted lee mucho de una persona, o usted tiene un amigo, los dos empiezan a parecerse porque empiezan a hablar y empiezan los mismos gestos. Hay padre e hijo que tienen los mismos gestos, las mismas palabras. ¿Por qué? Porque la asociación, la comunión hace que se pegue lo uno del otro. Y entonces le puse el ejemplo de Pedro, cuando una de las criadas del sumo sacerdote vio a Pedro que se calentaba y lo miró y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno es la palabra. Y entonces Pedro negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y entonces salió a la entrada y dice la Biblia que cantó el gallo. Y la criada dice que viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Entonces Pedro negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Y aquí es donde va la palabra. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Tuvieron 3 años y medio con Jesucristo y se le pegó todo lo de Cristo. Miren, hermanos, yo me sorprendo de la sabiduría que el Espíritu Santo nos da para salir de los malentendidos.
Yo simplemente hice un comentario por haber salido de un problema fácilmente. Solo dije gracias a Dios. Tengo la mente de Cristo y eso desató el gallinero. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me dio las palabras que debía decir y al final nadie pudo contradecir lo que yo había dicho. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Por eso es importante que usted devore la Biblia. Por eso es importante que día y noche usted esté devorando la Biblia, se la esté comiendo. Porque es pan para su vida. Alabado sea su nombre. Es pan. Es alimento. Nos enseña, nos fortalece, nos guía, nos anima, vivifica esta carne, nos levanta la fe. Gloria sea su nombre. Usted y yo vamos a manifestar en nuestras palabras, estilo de vida, gestos, miradas, acciones y fe en la capacidad de por quién estamos siendo controlados. Si Cristo vive en usted, el fruto será Cristo. Si el diablo es quien vive en usted, el fruto será el diablo. Si el mundo y la carne, pues el mundo y la carne. Es así de simple. Es así de simple, mis queridos hermanos. Así que yo les digo que si los hombres rechazan la cruz, han rechazado a Cristo. El mensaje de la cruz es el evangelio de la gloria de Cristo. Y Cristo es la imagen de Dios. Así que si los judíos o los gentiles rechazan a Cristo, están rechazando a Dios. Pero supongamos que los judíos o los gentiles, quien sea, acepte a Cristo, acepte la filosofía de Cristo, los principios de Cristo, las enseñanzas de Cristo, pero rechace el sacrificio del Calvario. Y diga, no, yo no creo en eso del sacrificio, en su muerte y resurrección y que ahora está la diestra de Dios. No creo en nada de eso. Entonces, esa persona sigue siendo enemigo de Dios. Todavía sigue en su pecado. Todavía sigue muerto en sus delitos y en su pecado. No ha recibido ningún tipo de vida de Dios. Pablo dijo que la salvación viene de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 9. Pablo enseñó que la nación de Israel no tenía salvación porque rechazaban a Cristo, a su propio Mesías. Y entonces dijo en Romanos capítulo 10, vamos ahí porque yo quiero que ahora que vayamos a la Biblia y leamos para que usted sea edificado y entienda lo que vamos a hablar. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis. No, estoy en Corintios. Vamos a Romanos 10. ¿Qué pasó aquí, Carlos Villa? Calixto Villa. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Pablo deseaba y le oraba a Dios que Israel fuera salvo. O sea que Pablo entiende
que no estaban salvos. Pablo sabía que Dios todavía estaba dispuesto a perdonar si es que se arrepentían. Y él oraba a Dios por la salvación de Israel. Pero la gran mayoría no lo hizo. Fueron obstinadamente ignorantes, celosos de Dios, pero ignorantes del verdadero camino. No aceptaron al Mesías, no aceptaron el sistema del Evangelio, no aceptaron la gracia de Cristo. Y si vamos a ir, tornamos una página hacia atrás en Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 5, Pablo ahí expresa el dolor que sentía porque gran parte de los judíos no son salvos. Y Pablo estaba dispuesto a ser maldecido por la salvación de los judíos. Miren lo que dice, queridos hermanos. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, los judíos, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y herdar de la ley y el servicio a Dios y las promesas, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Oiga, hermanos, esto está poderoso. Estos versículos están poderosos. Ellos eran la nación escogida de Dios. A ellos se le dio el pacto, la ley, el culto y las promesas. Ellos son los descendientes de los patriarcas. De ellos vino Cristo, pero rechazaron a su propio Mesías, el Señor Jesucristo. Y es muy importante que los judíos que todavía siguen aferrados a la ley entiendan esto que dice la Escritura. Y no solo ellos, hay un montón de cristianos que son judaizantes, regresan al judaísmo porque creen la mentira de que Cristo no ha venido o de que fue un impostor, porque lo dicen una gente o lo dicen los judíos, pero no. Hermanos y amigos, la ley de Moisés fue añadida a la promesa que Dios le hizo a Abraham. En los estudios pasados yo mencionaba la palabra Abraham. Y hoy en este estudio estoy corrigiendo que Abraham es en inglés y Abraham es en español. Como yo estoy hablando en español, digo Abraham. Las promesas fueron hechas, Dios hizo a Abraham, en otras palabras, se las hizo a Cristo. El pacto que Dios hizo en el Sinaí fue una añadidura a la promesa existente de salvación. Podemos decir una añadidura a la gracia de Dios para llevarnos o para llevarlos a ellos a Cristo. Cuando Dios le dio la ley en el Sinaí, ellos ya habían sido liberados de Egipto. Ellos ya eran salvos. Ellos ya estaban en el pacto de la promesa, el que Dios le hizo a Abraham. La gracia de Dios los liberó
y los salvó porque Dios se acordó del pacto que le había hecho a Abraham. Y entonces Dios en el Sinaí añadió la ley. ¿Por qué? Para construir una nación con leyes. Les dio la constitución y reglas. Porque, mis queridos hermanos, una nación sin leyes no puede subsistir. Un estado, una nación, si no tiene leyes y reglas, la gente se va a hacer lo que dé la gana y todo sería un infierno y un relajo y cualquiera mataba a otro o cualquiera violaba a otro y no pasaba nada. Entonces eran un montón de ellos, varios millones que fueron liberados por la gracia de Dios de Egipto. Entonces Dios les dio leyes, reglamentos y un sistema levítico súper poderoso. Y lo más elemental era para mostrar al hombre lo que Dios aborrece, lo que es pecado, para llevarlos a Cristo. Y esto es súper importante que usted lo entienda, porque esto se lo voy a explicar más adelante. Vamos a seguir con esta línea de pensamiento y más adelante le voy a explicar algo poderoso sobre lo que acabo de mencionar. Lo más elemental era para mostrarle al hombre lo que Dios aborrece, lo que es pecado, para llevarlos a Cristo. Además, la ley cumplía una misión, no la de servir de instrumento de salvación, sino la de preparar a las personas para reconocer al Mesías. La ley mosaica servía para mostrar a los hombres que el camino de la salvación no se podía encontrar en las obras, sino en la fe en el Mesías. Desde el Antiguo Testamento. Y hay otra cosa que tiene mucha relevancia. Y es una bomba destructiva para Israel, para aquellos que siguen aferrados al Sinaí. A los ojos de Dios, escuche bien, a los ojos de Dios, el linaje de Abraham no son aquellos que tienen una relación física o genealogía con Abraham, con la familia de Abraham, sino los que han creído en el Mesías. Los que han creído en el Mesías son descendientes de Abraham. En otras palabras, la condición del pueblo judío no es física, nacional o racial, sino espiritual. Los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, no los que nacen de Abraham. Esto lo enseña la Escritura. Miren, hermanos, esto es esencial que lo entendamos, porque Pablo, y especialmente en la carta a los romanos, él de una manera tajante, clara, osada, desmiente cualquier teología que pretenda la existencia de dos pueblos de Dios en lugar de uno solo, o que legitime cualquier acción llevada a cabo por los judíos simplemente porque descienden de Abraham.
Fue el apóstol Pablo quien dijo, y lo dijo bien claro, en Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 3. Esto cada vez se hace más poderoso. Alabado sea Dios, y cada vez vienen nuevas ideas y recordatorios de las Escrituras. Gálatas 3, versículos 28 y 29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay dos pueblos, hay uno solo. 29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. ¿Quiénes son los herederos? Los judíos, el pueblo de Israel. No, los herederos son aquellos que son de Cristo. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios, aquellos que son de Jesucristo y nadie más. El que no cree en Jesucristo no es pueblo de Dios. Hay un solo pueblo, el pueblo de Cristo. ¿Entienden? Esto que dijo Pablo fue una bomba para los judíos. Fue por eso que odiaban tanto a Pablo, que en una ocasión hicieron juramento para asesinarlo y acabar con este hombre. Pero Dios lo guardó. Lea la Biblia. Miren, el primero que habló sobre esto y que conocía esto a profundidad no era Pablo. Después el Espíritu Santo se lo revela a Pablo, pero fue Juan el Bautista. Vamos a Lucas capítulo 3 para que usted vea lo que dijo este hombre. Capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, mire esto. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él está diciendo aquí a los judíos. Y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Y ahora él dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Usted está viendo esto? En otras palabras, le está diciendo, no son los hijos de Abraham. Ustedes no son los hijos de Abraham. Y el 9, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El árbol que no da buen fruto, el árbol que no cree en Jesucristo, el árbol que no acepta al Mesías, que no se arrepiente y acepta el sacrificio de Cristo, es cortado y echado en el fuego. Sea judío o gentil. Los hijos de Abraham eran solo aquellos que se volvían a Dios, tanto en el pasado como en el presente. Dios no tiene hijos que no crean en Cristo. Dios no tiene hijos que no crean en Cristo. Para poder tener un Padre celestial, para poder decir Abba Padre, para poder decir Padre nuestro que estás en los cielos, debes haber aceptado a Jesucristo y estar viviendo para Él. Es la única manera que nos convertimos en hijos de Dios.
Yo quisiera que esto lo entendiera la iglesia, especialmente que lo entiendan los judíos. Miren, Isaías fue más crudo de lo que yo puedo predicar. Fue más crudo y directo con los judíos. Porque él dijo, vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 10. Y usted va a ver cómo predican los profetas de Dios. Cómo predica un verdadero profeta de Dios. Y de esto vamos a hablar también. Isaías 1:10 dice, le dijo el profeta Isaías a los judíos, le dijo, príncipes de Sodoma. No les llamó príncipe de Dios, o príncipe de la promesa, o príncipe de los pactos, les llamó príncipes de Sodoma. Oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Isaías le llamó a esta gente pueblo de Gomorra, príncipes de Sodoma. Según la historia dicen que Isaías lo mataron, lo serrucharon con una sierra de madera en dos, según la historia. Estos profetas no creían en nadie. Les decían lo que Dios ponía en sus labios. El Espíritu Santo aquí les llamó a los judíos miembros de Sodoma y de Gomorra. Y hoy en día gran parte de la comunidad cristiana son también príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Porque se han prostituido en religiones, en el mundo, en la mentira, en el billete, están detrás del billete. Miren, el punto de todo esto que estoy enseñando es este. Dios solo tiene un pueblo. Todos los que han creído en el Mesías y viven para el Mesías, el Señor Jesucristo, ese es el pueblo de Dios. Así que cuando usted escuche la expresión que dice, los judíos son el pueblo de Dios, usted sabe que el verdadero pueblo de Dios no son los judíos por descendencia, sino los que han creído en Jesucristo, sean judíos o gentiles. Esos son el pueblo de Dios. Y por esta enseñanza, muchos me van a crucificar, pero yo solo estoy enseñando lo que enseña la Biblia. Porque la Escritura dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Este versículo será el próximo estudio. Y vamos a empezar el próximo estudio sobre hablando el fin de la ley es Cristo. Se trata también de Abraham. Ahí vamos a abundar sobre la vida de Abraham y muchos asuntos importantes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy los dejo con este estudio. Espero que hayan aprendido algo y que se hayan fortalecido en la fe. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.